Londres, 1888. El aire de Mayfair olía a carbón quemado y a perfume costoso, una mezcla insidiosa que ocultaba la podredumbre moral de la aristocracia. En el centro de esta opulencia se alzaba la mansión Beaumont, residencia del duque Víctor de Beaumont, un hombre cuyo poder no residía en su título, sino en la red de negocios oscuros que había tejido bajo la fachada de la decencia victoriana. La escena que detonaría esta saga se desarrollaba en un estudio con paneles de caoba, donde el doctor Elias Thorne, un joven médico de 30 años, brillante y de principios inquebrantables, se enfrentaba al duque. Elias no era de la nobleza. Su título lo había ganado con esfuerzo y becas, algo que el duque siempre consideró una ofensa. «Doctor Thorne», siseó el duque Víctor, su voz grave resonando en la sala. El duque, corpulento y con una barba perfectamente recortada, manipulaba un cigarro cubano con estudiada indiferencia. «Mi capataz, el señor Gibbs, ha fallecido. Trágico accidente en la fábrica. Necesito el certificado de defunción. Causa, muerte natural. Un infarto fulminante. La póliza lo requiere así». Elías, con su chaqueta de tweed pulcra pero desgastada, apretó la mandíbula. Acababa de salir de Whitechapel, donde había atendido al obrero Gibbs. «Duque, lamento contradecirlo, pero eso es imposible. El señor Gibbs no murió de un infarto. Murió por una hemorragia interna masiva causada por la explosión de la caldera defectuosa, y sus pulmones estaban llenos de humo tóxico. Fue un accidente laboral brutal. No puedo en conciencia firmar muerte natural». El duque dejó su cigarro lentamente, como si Elías fuera un insecto molesto. «Conciencia, doctor, una palabra tan pretenciosa en boca de un muchacho que necesita 10 chelines para un almuerzo decente. ¿Sabe usted cuántos accidentes laborales ocurren por semana en esta ciudad, Thorne? Si certifica lo que es obvio, accidente, mis fábricas se verán paralizadas por las inspecciones, la compensación arruinará mi balance y usted simplemente se esfumará». El joven médico se mantuvo firme a pesar del temblor en sus manos. Él sabía la verdad. La negligencia del duque había matado a Gibbs. «Mi deber es con la verdad y con la medicina. Firmar esa mentira es un crimen». El duque sonrió una mueca fría. Se acercó a Elías invadiendo su espacio personal. «Usted habla de crimen. Yo hablo de supervivencia, doctor. Mi supervivencia y, por extensión, la suya. Permítame recordarle que su difunto padre, el doctor Thorne, era un hombre brillante pero sin conexiones. Murió en la pobreza con su gran invento médico sin publicar. Yo, en cambio, tengo conexiones. Con un solo susurro en el Royal College of Surgeons, su impecable reputación, su precario consultorio y su futuro entero se desmoronan en cenizas. ¿Qué prefiere? 20 libras esterlinas y un futuro discreto, o la ruina total». Elías entendió que estaba en una trampa moral. Aceptar era traicionar todo en lo que creía. Rechazarlo era declarar la guerra al hombre más poderoso de Rutland. «No firmaré. El costo de mi honor no está en venta, duque». El duque Víctor se echó hacia atrás. Su rostro se ensombreció. «Muy bien, doctor. Ha tomado su decisión. Ahora prepárese para pagar el precio completo de su ridícula virtud». La amenaza del duque Víctor no tardó ni 24 horas en materializarse. El siguiente amanecer trajo consigo la ruina. A través de periódicos venais, el duque, con una maestría maligna en el arte de la difamación, sembró el rumor. El doctor Elias Thorne no era un médico prometedor, sino un charlatán impulsivo, un joven inestable que había sido despedido de hospitales por negligencia grave e impericia letal en el tratamiento de un niño. Lo peor de todo, la denuncia formal fue presentada ante el Royal College of Surgeons. Elías vio cómo su consultorio era vandalizado por matones del duque, cómo sus antiguos colegas evitaban su mirada en la calle y cómo la junta del colegio, compuesta por hombres que temían al duque o le debían favores, emitía una suspensión inmediata de su licencia médica, pendiente de una investigación exhaustiva que nunca se llevaría a cabo. En un solo día, el doctor Elias Thorne, el hombre que se había negado a mentir,
se había convertido en un paria social. Mientras sus pertenencias eran confiscadas por acreedores misteriosamente alertados, una única persona se atrevió a acercarse a la casa saqueada. Era Lady Clara Harrington, la hija del duque Víctor. Con solo 22 años, Clara poseía una gracia que contrastaba con la frialdad de su padre. Ella había visto a Elías visitar las casas de caridad y sabía que los rumores eran una patraña vil. «Doctor Thorne», dijo en un susurro, entregándole una pequeña bolsa de terciopelo. «Esto es de mi asignación personal. Por favor, tómelo, váyase de Londres. Mi padre, él tiene el poder de un rey en este momento. No podrá luchar contra esto». Elías, con el rostro cubierto de hollín de la chimenea rota y la humillación ardiendo en sus ojos, dudó. «Lady Clara, no puedo aceptar la caridad del hombre que me destruyó». «No es caridad», insistió ella, mirando con tristeza los restos de su vida. «Es la única reparación que puedo ofrecer por la vileza que mi nombre lleva». «Váyase, doctor. Olvide a Londres y conviértase en lo que sé que es, el mejor médico que esta era conocerá, pero hágalo lejos de aquí». Con la bolsa de monedas en su mano y la imagen de Lady Clara como el único punto de luz en su oscuridad, Elías tomó la decisión inevitable. Se afeitó la barba, se cortó el cabello de forma tosca y se puso ropa de viaje gastada. Elías Thorne ya no existía, solo quedaba la furia del hombre humillado. En la oscuridad de la noche, mientras la niebla de Londres lo envolvía, el fugitivo tomó un tren de carga hacia Dover, con el corazón lleno de luto por la vida perdida y con una promesa de hierro. Detengámonos aquí un momento. Lo que el duque ha hecho al doctor Thorne es una crueldad que define la podredumbre de la élite victoriana. Me gustaría saber su primera impresión. ¿Creen que el doctor Thorne debería usar el dinero de Lady Clara, la hija de su verdugo, o debería devolverlo y buscar venganza sin ayuda? Dejen su opinión en los comentarios. Capítulo 3. El juramento en el exilio y la semilla de la venganza. Elías llegó a la ciudad portuaria de Marsella como un fantasma, con poco más que el traje en su espalda y la pequeña bolsa de monedas de Clara. La Europa continental, libre del yugo moral y social de la Londres victoriana, se abrió ante él. Sin embargo, su objetivo no era la libertad, sino el poder. Sabía que la venganza contra el duque Víctor no podía ser un acto de puñales en la oscuridad, sino una demolición calculada desde la cumbre. Para esto necesitaba dos cosas: un nuevo nombre y una fortuna indiscutible. Se instaló en una pensión modesta y comenzó a trabajar bajo el nombre de Dr. Alistair Dubois. Inicialmente, como asistente de un boticario, pero su mente brillante y su experiencia médica pronto lo hicieron ascender. Su destino lo llevó a Viena, el epicentro de la nueva cirugía antiséptica, una técnica revolucionaria que aún se miraba con escepticismo en la conservadora Inglaterra. Fue en el frío y estéril quirófano de un hospital vienés que Alistair Dubois perfeccionó su arte. Estudió día y noche, absorbiendo cada nueva técnica, y comenzó a publicar artículos bajo su seudónimo, ganando una reputación silenciosa, pero sólida. Su obsesión no era la fama, sino la construcción de un escudo inexpugnable que el dinero del duque no pudiera comprar. En Viena, Alistair, Elías, recordó el trabajo de su padre, un genio médico que había muerto sin reconocimiento. Fue entonces cuando el gran secreto se reveló ante el exiliado. Mientras revisaba viejos cuadernos de su padre, encontró notas que probaban inequívocamente. El duque Víctor de Beaumont no solo había arruinado su carrera, sino que había robado la patente y el crédito de un tratamiento innovador para enfermedades pulmonares, el mismo que había sido la base de la riqueza de las fábricas del duque. El duque había utilizado la investigación de su padre para garantizar que sus obreros fueran tratados de forma barata y mantener su producción. Elías no solo había sido humillado, sino que su familia había sido despojada de su legado. El dolor se transformó en una furia fría, calculada. «Duque Víctor», juró Elías ante la tumba anónima de su padre, «me quitaste mi vida y la de mi padre. Ahora te quitaré tu trono pieza por pieza,
Mi venganza no será rápida, será inevitable y llegará cuando tu vida dependa del mismo hombre que te negaste a ver. El dinero comenzó a fluir. Los tratamientos del doctor Alistair Dubois eran caros, solicitados por la alta sociedad continental. En los próximos 8 años, Elías no solo se convirtió en un médico respetado, sino en un hombre acaudalado, capaz de moverse en los círculos donde el duque Víctor de Beaumont tenía influencia. El fugitivo se había transformado en un depredador paciente. El regreso a Londres no sería una súplica, sino una conquista. Muchas gracias por seguir conmigo en esta inmersión profunda en el drama y la injusticia del siglo XIX. Si han llegado hasta este punto, es porque el destino del Dr. Elias Thorne los ha conmovido. Les aseguro que la humillación fue solo el prólogo. El regreso del Dr. Alistair Dubois a Londres será la tormenta que el duque Víctor jamás esperó. Sigan en el video porque el mejor y más impactante capítulo de esta saga está a punto de comenzar. 8 años se deslizaron silenciosamente sobre la vida del hombre que ahora se llamaba Dr. Alistair Dubois. Aquel nombre, antes solo una artimaña, se había convertido en un símbolo de competencia y fortuna en toda la Europa continental. Ya no era el médico humilde, era el cirujano más solicitado entre la realeza y la alta burguesía, con técnicas innovadoras que prometían vida donde otros solo veían el final. El regreso a Londres, en 1896, no fue un acto impulsivo, sino una maniobra de ajedrez meticulosamente planeada. Alistair Dubois llegó no por Dover, sino en un lujoso transatlántico desde Nápoles, acompañado por su propia suite de asistentes y una fortuna personal que rivalizaba con la de los barones industriales. Se instaló discretamente, pero con un lujo innegable, en una gran mansión en Kensington, lejos de la ostentación de Mayfair, pero lo suficientemente cerca para sentir el pulso de la élite. Su objetivo inmediato no era confrontar al duque, sino infiltrarse en el tejido social que lo había escupido. El primer paso fue una donación anónima y colosal al Royal College of Surgeons, el mismo cuerpo que lo había difamado. La donación era tan vasta que la Junta, hipócritamente, se inclinó en agradecimiento. Bajo el disfraz de Dr. Dubois, Elías se presentó como un mecenas de la ciencia, un inversor que buscaba modernizar la cirugía británica. Sus métodos, que incluían una rigurosa asepsia y el uso de anestesia avanzada, eran revolucionarios para la conservadora Londres. El duque Víctor de Beaumont, ajeno a la verdadera identidad de Alistair, se enteró del nuevo magnate de la medicina por medio de sus contactos. «Otro extranjero enriquecido pavoneándose en nuestras tierras», refunfuñó el duque en un club exclusivo. Jamás reconocería el rostro más maduro, más duro, y la confianza fría del ex doctor Thorne. Elias lo había planeado así. Tenía la máscara del éxito para esconder la cicatriz de la humillación. Alistair comenzó a trazar el mapa de la venganza. La clave era Lady Clara Harrington. Él necesitaba saber el precio del alma del duque. Elías descubrió a través de chismes y periódicos que Lady Clara estaba ahora, a sus 30 años, bajo intensa presión para casarse con un noble en bancarrota, pero con un título antiguo, con el fin de salvar la reputación política de su padre. El juego estaba a punto de comenzar. El peón humillado ahora regresaba como la dama en el tablero. Capítulo 5. El baile de la intriga y el reencuentro congelado. La oportunidad perfecta. El duque Víctor y su familia iban a celebrar un gran baile en su mansión, el evento social más importante de la temporada, para presentar la prometida unión de Lady Clara con el barón Rothsay, un hombre conocido por su crueldad y deudas. Alistair Dubois fue invitado. Su reputación médica y su riqueza eran tales que la élite ya no podía ignorarlo. Él aceptó. Al entrar al salón de baile de la mansión Beaumont, Elías sintió un escalofrío. La opulencia era la misma, pero la frialdad era palpable. Carruajes tirados por caballos con arneses dorados, esmóquines impecables y vestidos de seda que ocultaban secretos. Era la misma prisión social que lo había condenado. El duque Víctor, en lo alto de la escalera,
Lo saludó con cortesía forzada. «Doctor Dubois, es un placer tener al maestro de la cirugía continental en nuestra modesta casa». El duque no tenía la menor idea de que estaba estrechando la mano de su ruina. Elías respondió con una cortesía perfecta, sus ojos fríos. «Duque, su casa es de hecho memorable, como siempre». El momento de alta tensión llegó cuando Alistair vio a Lady Clara. Ella estaba al lado del duque, un retrato de triste belleza. Su vestido de satén azul oscuro era magnífico, pero sus ojos, antes llenos de esperanza, parecían cansados, subyugados. El barón Rothsay la controlaba con un toque posesivo en el codo. Al ver a Alistair, ella se tambaleó ligeramente. El doctor Thorne había desaparecido de su vida, pero ese hombre, el doctor. Dubois tenía los mismos ojos intensos, la misma dignidad herida que ella recordaba. «Lady Clara, permítame presentarle al afamado doctor Alistair Dubois», dijo el duque acercándola. Clara extendió la mano, sus dedos fríos. «Doctor Dubois, es un honor». Su voz era apenas un susurro. «El honor es mío, Lady Clara», respondió Alistair, manteniendo la voz en un tono profesional. En el apretón de manos, él transmitió un mensaje silencioso. «Sé quién eres. No he olvidado». El recuerdo de la moneda de oro en su mano en el muelle era un motor poderoso. El duque luego introdujo al barón. «Y este es el barón Rothsay, el futuro esposo de mi hija». Alistair miró al barón de arriba abajo. «Barón, espero que trate a Lady Clara con el respeto que su linaje merece. La fragilidad emocional, si no es tratada, puede ser más letal que cualquier enfermedad». Sus palabras fueron una advertencia velada, entendida solo por Clara. El duque rió, ajeno. El juego de la venganza había comenzado oficialmente. Alistair no esperó el próximo baile para actuar. Su venganza no era solo personal, era para restaurar el legado robado de su padre. Utilizó sus contactos en la prensa continental y su riqueza para iniciar una investigación discreta sobre las patentes del duque. El secreto que había sostenido la fortuna del duque Víctor residía en la fábrica de productos químicos. Elías confirmó lo que sospechaba hacía años. El duque había robado la patente de un método de esterilización y producción de gas menos tóxico, inventado por el padre de Elías, y lo había adaptado para la producción industrial. Esto permitió al duque ahorrar fortunas en seguridad de fábrica y compensaciones, asegurando que sus obreros murieran más rápido y en silencio, como el pobre Gibbs. Alistair no podía exponer al duque por difamación de 8 años atrás. Necesitaba un arma legalmente devastadora. El arma llegó a través de Lady Clara. En una tarde lluviosa, Alistair la encontró casualmente en un jardín botánico, un refugio del cotilleo. Clara, desesperada por su compromiso, se desahogó. «Mi padre me está usando, doctor Dubois. Me está obligando a casarme con Rothsay porque necesita las conexiones políticas de su familia para evitar un gran desastre financiero». Alistair, manteniendo su fachada de clínico serio, la alentó a hablar más, enfocándose en el desastre financiero. Clara, viéndolo como un confesor seguro, reveló: «Hay una deuda oculta con la corona por una antigua transacción de tierras en la India. Mi padre solo tiene 1 año para pagar. Si fracasa, perderemos el ducado y la mansión será confiscada. Rothsay es el último recurso». Esto era más de lo que Elías esperaba. La caída del duque no sería solo social, sino completa y total, golpeando el núcleo mismo de su existencia, su título y su propiedad. Elías lanzó entonces su primera jugada directa. Usó su influencia en el Royal College y sus inversiones para publicar un artículo sensacionalista, anónimamente, en el periódico de medicina, sugiriendo que el tratamiento de esterilización utilizado por el duque en sus fábricas era anticuado y peligroso, aludiendo a patentes robadas y prácticas deshonestas. El artículo no mencionaba al duque, pero sembraba la duda en toda la comunidad científica y empresarial. La primera grieta en el escudo del duque Víctor había sido hecha. El juego de ajedrez de Elías ya no era para vengarse a sí mismo, sino para exponer la verdad de su padre
y salvar a la única alma inocente en la casa Beaumont, Lady Clara. La venganza se serviría fría y la élite de Londres estaba a punto de presenciar la caída de su intocable. El doctor Alistair Dubois, el exiliado doctor. Elias Thorne usó la información de Lady Clara sobre la deuda con la corona como su siguiente palanca. Esta deuda no era pública, pero era conocida en círculos financieros específicos. Elias, usando su vasta fortuna y sus contactos europeos, comenzó a adquirir discretamente pagarés relacionados con esa antigua transacción de tierras en la India. Su objetivo no era pagar la deuda, sino controlarla. Mientras tanto, la relación entre Lady Clara y el barón Rothesay se volvía insostenible. Rothesay, un hombre de apetitos voraces y de temperamento volátil, la veía como una mera garantía financiera para el ducado. En una cena de compromiso en la mansión Beaumont, Rothesay bebió en exceso y humilló a Clara frente a los invitados, criticando su melancolía y su falta de entusiasmo conyugal. El duque Víctor, preocupado únicamente por mantener la alianza, le susurró a su hija una amenaza gélida. «Sopórtalo, Clara. Tu matrimonio es la única esperanza para que tu madre y yo conservemos este techo. No arruines esto con tu sentimentalismo inútil». Alistair, presente como un invitado observador, sintió la vieja rabia de Elias Thorne arder en su pecho. Él intervino con una calma espeluznante. Se acercó a la mesa, llamando la atención de todos. «Barón Rothesay», comenzó Alistair con voz profesional. «He observado a Lady Clara, y me temo que está sufriendo un severo agotamiento nervioso, muy común en la alta sociedad. Le aconsejaría moderar la presión. La salud de la futura duquesa, después de todo, es un activo valioso, ¿no es así?» La intervención de un médico tan famoso en un asunto personal congeló la sala. Rothesay se ofendió, pero no pudo discutir con el célebre doctor Dubois sin parecer un bruto. El duque, aunque molesto por la intromisión, valoró la deferencia con la que Alistair había mencionado el activo de Clara. Clara, al ver a Alistair defenderla, sintió un rayo de esperanza que no había sentido en años. Ella sabía que él no la había olvidado. Elías no solo estaba atacando al duque, sino que también estaba desestabilizando la alianza de su enemigo, pieza por pieza. La venganza de Elías no era solo la ruina del duque, sino la liberación de Clara. La defensa de Alistair en el baile le dio a Clara el valor para actuar. Ella necesitaba un aliado, y aunque no podía estar segura de la identidad de Dubois, su decencia la atraía como una polilla a una llama. Ella le pidió una reunión a solas en su consultorio de Kensington, bajo el pretexto de una consulta médica confidencial. En el lujoso y aséptico consultorio, Clara no habló de sus nervios. Habló del crimen de su padre. «Doctor Dubois», comenzó Clara con la voz quebrándose. «Mi padre no es solo un hombre arrogante. Él es un ladrón. Cuando yo era una niña, escuché a mi madre discutir con él sobre un joven y brillante médico y unas patentes robadas. Eran los derechos del padre del doctor Elias Thorne. Mi padre se hizo rico con el invento de otro, y cuando el hijo, el propio Elías, se interpuso en su camino, lo destruyó». Clara no sabía que le estaba contando la historia de su vida a la víctima. Alistair se puso rígido. Su control casi se rompe, pero mantuvo la máscara de Dubois. «¿Por qué me cuenta esto, Lady Clara? Es una acusación muy seria». «Porque usted es el único hombre honesto y poderoso que he conocido en años», respondió ella, con lágrimas en los ojos. «¿Y por qué?» «Porque sé que él lo destruirá a usted también si se interpone. Mi padre tiene enemigos, y sé que usted tiene conexiones. Yo solo quiero detener el matrimonio con Rothesay antes de que mi vida sea totalmente sacrificada por los pecados de mi padre». Alistair vio la oportunidad de oro. Ella le había dado una confesión de culpabilidad y la prueba de su inocencia. Pero lo que ella no sabía era que, al confesar la verdad, estaba pidiendo ayuda a su antigua víctima. Este era el dilema moral de Elías. Su venganza era justa, pero Clara era la víctima colateral de su propio padre. Alistair le extendió la mano, y por primera vez en 8 años, su voz no fue profesional sino suave,
con un eco del viejo Elias Thorne. Lady Clara, tenga fe. Hay fuerzas trabajando para que la verdad salga a la luz. No se casará con Rothsay, se lo prometo. Ella se fue sintiéndose aliviada, pero con una terrible sensación de que el doctor Dubois era mucho más que un médico. La promesa de Alistair no tardó en cumplirse. Alistair, a través de sus agentes financieros, movió los pagarés de la deuda de la corona que había adquirido, revelando que una persona anónima pero inmensamente rica estaba a punto de ejecutar la hipoteca de las propiedades Beaumont. El plazo era de 3 meses. El pánico se apoderó del duque Víctor. Su matrimonio planeado con la familia Rothsay era ahora una carrera contra el tiempo. Presionó a Rothsay, quien a su vez aumentó la crueldad hacia Clara, tratando de forzar la boda inmediata. Para añadir presión, Alistair, bajo el seudónimo de El Filántropo Desconocido, publicó un artículo explosivo en el Times, no sobre patentes, sino sobre las condiciones inhumanas de las fábricas de Rutland, mencionando el caso de un obrero llamado Gibbs y la falta de indemnización. La prensa lo llamó el escándalo de Rutland. El artículo, lleno de detalles precisos que solo el doctor Thorne y el duque conocían, provocó una investigación parlamentaria superficial, pero suficiente para hundir las acciones de las empresas del duque. El duque Víctor estaba acorralado. Su reputación social se tambaleaba, sus finanzas se desmoronaban y la corona respiraba en su cuello. Su poder, antes inexpugnable, se revelaba como un castillo de naipes. En una reunión urgente en su club, el duque despotricó: ¿Quién está haciendo esto? ¿Quién se atreve a tocar al duque de Rutland? Necesito un nombre. Un viejo socio, temblando, respondió: Dicen que es el doctor Alistair Dubois. Es un hombre rico, duque, que invierte solo en lo que es moralmente sano. Ha estado adquiriendo silenciosamente sus deudas secundarias y ha financiado esta campaña de prensa sobre las fábricas. El duque rió con incredulidad. ¿Un médico? ¿Un charlatán con jeringas? ¿Cree que puede derribar a un duque con dinero de cirugía? Jamás. Pero por dentro, el duque sintió un escalofrío. El doctor Dubois era un fantasma, inalcanzable, y la fuente de sus problemas era innegablemente moral. Las mismas mentiras que había usado para construir su poder se estaban volviendo contra él. La venganza de Elias Thorne ya no era un mero deseo. Era una certidumbre inminente, y el duque estaba de rodillas, sin saberlo, ante el hombre que había jurado destruir. El cerco financiero y mediático alrededor del duque Víctor se estrechaba, causando fisuras en su inquebrantable arrogancia. El duque necesitaba desesperadamente una inyección de capital, y el doctor Alistair Dubois era, irónicamente, la figura más rica y menos comprometida políticamente en su círculo. El duque, superando su orgullo, convocó una reunión privada con el médico en su club. El encuentro fue un estudio de contrastes. El duque, visiblemente tenso, intentaba mantener su aire de superioridad, mientras Alistair se sentaba como un juez inmutable, observando el derrumbe de su enemigo. «Doctor Dubois», comenzó el duque forzando una sonrisa, «su influencia en la esfera médica es notable. Le seré directo. Mi familia enfrenta una dificultad temporal, una antigua deuda de tierras que amenaza mi ducado. Me gustaría proponerle una inversión, una cantidad sustancial. A cambio, le garantizo un asiento en la junta directiva de mis fábricas, una posición de poder que ningún médico ha ocupado jamás». Alistair bebió un sorbo de su jerez con calma. «Duque, mi interés no es el poder industrial, sino la salud pública. Sus fábricas, como he leído en la prensa, tienen graves problemas de seguridad. Mi inversión sería condicional. Me traspasaría la gestión total de la producción por un año. Yo implementaría las tecnologías de mi difunto padre. Quiero decir, tecnología que he desarrollado para garantizar la seguridad de sus trabajadores». El duque palideció. Eso significaba entregar el control, exponer el robo de la patente de Thorne y ceder el control de su principal fuente de ingresos al hombre que él consideraba un advenedizo. «Eso es impensable, Dubois. Eso es...» Una toma hostil.
Le estoy ofreciendo poder, no le estoy pidiendo que destruya mi negocio. Y yo le estoy ofreciendo la salvación, duque, replicó Alistair, con una dureza glacial. Una oportunidad de pagar su deuda a la corona y de limpiar el hedor moral que impregna su nombre. Mi precio es la reforma total de sus prácticas, ni un céntimo menos. Considere la oferta. Su tiempo se agota. El duque salió de la reunión furioso y humillado por la negativa. Elías había rechazado públicamente al duque, la primera de muchas humillaciones planificadas. Mientras el duque buscaba desesperadamente otras fuentes de financiamiento, Lady Clara actuó. Ella había estado observando a su padre y a Rothsay, y sabía que solo una acción drástica la salvaría de la boda inminente. Clara, actuando como la hija obediente, pidió al duque permiso para vender una antigua y valiosa joya de la familia, el collar de zafiros de Rutland, bajo la promesa de que usaría el dinero para aplacar a sus acreedores más insistentes. El duque, cegado por el pánico, accedió, viendo en la joya un salvavidas temporal. Clara, sin embargo, hizo dos cosas. Vendió la joya discretamente a un coleccionista anónimo, financiado por Alistair, y usó el dinero para pagar las deudas más pequeñas y personales del barón Rothsay, dejando solo la gran deuda con el duque. Al liquidar las deudas de Rothsay, Clara eliminó la única razón que tenía el barón para ser dócil. Tan pronto como Rothsay recibió el alivio de la deuda, se sintió libre del control del duque. En un acto de furia y despecho por la humillación social que el duque le estaba causando, al no poder garantizar el dinero, Rothsay rompió públicamente el compromiso en otro evento social. La noticia del compromiso roto y la pérdida del preciado collar de zafiros se propagó como un incendio forestal. El duque Víctor se enfrentó a su hija en una escena explosiva en la mansión. «Me has arruinado, Clara. Ahora el dinero de la joya se ha ido. El barón se ha ido y yo perderé el ducado. Todo por tu egoísmo». Clara se enfrentó a él por primera vez en su vida. «Yo me he salvado, padre. Usted me vendió, al igual que vendió la reputación del doctor Thorne y la patente de su padre hace 8 años. Soy una Beaumont, no un peón para pagar sus crímenes». La confrontación dejó al duque mudo de rabia. Él había perdido su única esperanza de salvación y había sido humillado por su propia carne y hueso. El duque Víctor de Beaumont, ya debilitado por el estrés financiero y la exposición pública, recibió el golpe final. Una noche, mientras discutía acaloradamente con su administrador sobre la deuda de la corona, colapsó en su estudio. El diagnóstico fue grave, una obstrucción arterial súbita y potencialmente letal. El médico local solo podía ofrecer morfina y consuelo. Los mejores especialistas de Londres fueron convocados, pero la técnica requerida para la cirugía era demasiado avanzada, demasiado arriesgada para los métodos conservadores de la medicina británica. El duque estaba condenado. Lady Clara, presa del pánico, recordó al único médico capaz de operar milagros que había conocido, el hombre con ojos intensos y manos precisas. Ella sabía que su padre había intentado destruirlo, pero Clara creía en su decencia. En la desesperación de la noche, Clara tomó el riesgo. Envió un mensaje urgente y discreto al doctor Alistair Dubois en Kensington. El mensaje era simple: «Mi padre está muriendo. Es su única esperanza. Ruego que el hombre que me defendió en el baile recuerde la decencia que mi padre perdió». El duque, entre fiebres y dolor, se agarró a la vida, ignorante de la ironía. El médico que venía de Europa, el famoso doctor Dubois, era su última oportunidad. Alistair recibió el mensaje a la medianoche. Leyó las palabras de Clara, sintiendo el peso de 8 años de venganza acumulada. Su plan había sido perfecto. Quería ver al duque arrodillado, despojado de todo. Ahora, el destino le ofrecía la venganza final, la más dulce. La vida del duque estaba literalmente en sus manos. Podría negarse, dejar que el arrogante duque muriera como merecía por sus crímenes, cumpliendo así su juramento de venganza. O podría honrar el juramento a su vocación, a su padre médico, y salvar la vida del hombre que lo había humillado. Este era el dilema moral definitivo. La hora de la verdad, el clímax de la humillación y la redención, había llegado.
El mensaje de Lady Clara no era solo una súplica, era una prueba. El doctor Alistair Dubois se sentó en silencio en su estudio, mirando la nota arrugada. La venganza estaba al alcance de su mano. Bastaba con ignorar el mensaje, dejar que la naturaleza hiciera justicia y ver al duque Víctor de Beaumont, el hombre que le había robado el futuro a él y a su padre, perecer en agonía. Podría decir, el doctor Dubois no viaja en mitad de la noche. Lamentablemente el duque de Rutland está más allá de mi ayuda, y Londres y el mundo lo entenderían. Sería la justicia poética. Pero Elias Thorne, el joven idealista que había sido aplastado, luchaba contra Alistair Dubois, el cínico y rico vengador. Su juramento hipocrático, el mismo juramento que el duque había intentado pisotear, gritaba más fuerte que la sed de venganza. El padre de Elias, el médico que había muerto en la oscuridad, había enseñado a su hijo que la vida era sagrada, incluso la de un verdugo. Si permitía que el duque muriera, Elías se convertiría en un asesino por omisión, y su propia dignidad, la única cosa que el duque no le había quitado, se desvanecería. La verdadera venganza no era la muerte, era la supervivencia del duque, forzado a vivir sabiendo que su vida fue salvada por el hombre que él había despreciado. Al menos, eso era lo que Alistair se dijo a sí mismo para acallar la voz de la furia. Se puso su abrigo de lana pesada. Ordenó a su cochero, a la mansión Beaumont, y prepare el equipo quirúrgico más moderno. No voy a ofrecer consuelo, voy a ofrecer un milagro pero a mi manera. El camino hacia Mayfair fue una travesía no geográfica, sino moral, un viaje de vuelta a los principios de Elias Thorne. Pero esta vez, él estaba en control. Cuando Alistair Dubois llegó a la mansión Beaumont, el caos era total. Médicos de renombre, con sus barbas blancas y sus métodos anticuados, estaban reunidos, declarando la situación desesperada. Lady Clara lo recibió en la puerta, sus ojos llenos de gratitud y desesperación. Doctor Dubois, gracias a Dios, él está en el ala oeste. Los otros solo hablan de esperar lo inevitable. Alistair se dirigió a la habitación del duque. El hombre arrogante estaba irreconocible, sudoroso, pálido y respirando con dificultad. El duque Víctor lo miró a través de la niebla de su dolor. «¿Dubois? ¿Qué hace aquí? ¿Vino a ver mi derrota?» «Duque», dijo Alistair con voz firme, sin emoción. «He venido a recordarle que ni la muerte puede robarme el placer de mi vocación. Prepárese. Vamos a operarlo. No habrá anestesia ligera ni aplazamientos. Los métodos que su Royal College desprecia ahora le salvarán la vida». El cirujano transformó el estudio del duque en una sala de operaciones aséptica e improvisada, utilizando sus propios instrumentos esterilizados y el gas anestésico más moderno. Los médicos locales observaban desde la puerta con una mezcla de horror y fascinación. Alistair operó con una destreza que nunca se había visto en Inglaterra, corrigiendo la obstrucción arterial en un procedimiento largo y delicado. En el momento culminante de la cirugía, Alistair miró el rostro inconsciente del duque, sintiendo el escalofrío del poder absoluto. Él sostuvo la vida del duque en sus manos enguantadas. En ese instante, su máscara se resquebrajó y murmuró en voz baja, solo para sí mismo, las palabras de la venganza. «Sobrevive, Víctor. Sobrevive para saber quién te salvó. Sobrevive para saber que mi padre te ha derrotado». La operación fue un éxito milagroso. Alistair se retiró inmediatamente. La noticia del milagro corrió por Londres como un rayo. El doctor Alistair Dubois era ahora más que un rico cirujano. Era el salvador del duque de Rutland, el héroe inesperado de la alta sociedad. El duque Víctor se recuperó lentamente. Su arrogancia regresó más rápido que su fuerza física. Cuando estuvo lo suficientemente fuerte para recibir visitas, Alistair regresó a su habitación. Esta vez, sin la bata de cirujano, con ropa de calle impecable y el mismo aire de fría autoridad que el duque no pudo ignorar. «Doctor Dubois», dijo el duque con gratitud forzada, «le debo mi vida. Mi deuda es incalculable». Alistair se inclinó sobre la cama del duque.
bajando la voz para que solo ellos dos pudieran escuchar. La deuda es mucho más cuantiosa de lo que imagina, Víctor. Alistair usó su primer nombre, una audacia sin precedentes. Luego Alistair se quitó el elegante anillo que llevaba y lo colocó en la mesilla de noche del duque, al lado de su mano temblorosa. Era el anillo de sello de su padre, un objeto simple que el duque recordaría. «Yo soy el doctor Elias Thorne», susurró Alistair con una calma aterradora. «El mismo charlatán que humillaste, el mismo nadie que forzaste al exilio, el mismo hombre cuyo padre tú robaste para construir tu imperio de mentiras. El anillo te lo recordará. Tu vida, duque, fue salvada no por mi ambición, sino por mi honor, una virtud que tú nunca conociste». El duque se quedó lívido. La sangre se fue de su rostro y el sudor frío regresó a su frente. El shock fue físico, más fuerte que la propia enfermedad. Su verdugo no era un fantasma, sino el hombre que acababa de salvarlo. El terror se instaló en sus ojos. Alistair no esperó una respuesta. Se levantó y salió de la habitación, dejando al duque aturdido con el anillo del doctor Thorne y la verdad insoportable. Su supervivencia era la humillación final y más dulce de su enemigo. El duque Víctor de Beaumont, el hombre más arrogante de Londres, ahora le debía su vida a su víctima. El duque Víctor de Beaumont pasó las siguientes 24 horas en un estado de terror silencioso, un castigo más eficaz que cualquier prisión. No podía hablar de la revelación de Elias Thorne sin admitir la verdad de sus crímenes, la difamación, el robo de la patente y la destrucción de la vida de un hombre inocente. El héroe que lo había salvado ahora era su carcelero moral. El duque se dio cuenta de que su supervivencia no era una bendición, sino una maldición. Elias lo había condenado a vivir sabiendo que el hombre que más despreció era el único que poseía la nobleza que a él le faltaba. El anillo de sello de Thorne se mantuvo en la mesilla de noche, un testigo mudo de su ignominia. Mientras el duque se consumía en su secreto, Lady Clara buscó a Alistair Dubois. Lo encontró en su mansión de Kensington, revisando documentos con la misma calma imperturbable. «Doctor Dubois», dijo Clara, su voz temblando, «sé que le debo la vida de mi padre, pero he visto el miedo en sus ojos desde que usted lo visitó. ¿Qué le dijo? Hay algo más que la deuda y el compromiso roto, ¿verdad?» Elías dejó los papeles y miró a Clara con una franqueza que la desarmó. «Hay un secreto de 8 años, Lady Clara, un secreto que su padre usó para construir su fortuna y que yo usé para forzarlo a caer. Su padre no solo robó la vida del doctor Elias Thorne con mentiras, sino que robó la patente de su padre para enriquecer sus fábricas». Clara se llevó las manos a la boca, la comprensión era dolorosa. «Entonces, ¿el doctor Thorne es usted?» Alistair asintió lentamente. «El duque Víctor me convirtió en un paria, me obligó al exilio y me hizo jurar que regresaría para verlo humillado. Lo he hecho. Él está vivo, Clara, porque yo soy un médico, no un verdugo. Pero vivirá para ver la verdad expuesta y su nombre reducido a cenizas. Esa es la verdadera venganza». Clara se desplomó en una silla, abrumada por la traición familiar, la revelación del amor y el dolor. El hombre que la había salvado era también el instrumento de la ruina de su casa. Pero por primera vez, ella sintió una profunda admiración por la honestidad y la fuerza moral de Elías. Ella estaba libre, pero a costa de su ducado. Capítulo 17. La venta del ducado y el último acto público. Elías, ya sin necesidad de ocultar su juego, ejecutó el golpe financiero final. A través de sus representantes legales, reveló que la deuda con la corona había sido comprada por una única entidad. El plazo había expirado. La prensa, que ya rumoreaba el escándalo de las fábricas, enloqueció con la noticia de la ejecución hipotecaria. El duque de Rutland perdería su título y su hogar. El nombre de Beaumont, durante siglos sinónimo de poder, se convirtió en sinónimo de fracaso y deshonra. El duque Víctor, incapaz de luchar o de revelar la verdad, se vio obligado a asistir a su último acto social, la venta pública de la mansión Beaumont y de todas las propiedades ligadas al ducado,
para intentar saldar la deuda restante. La subasta se llevó a cabo en la gran sala de mármol que había sido testigo del baile de la humillación. La élite de Londres, hienas vestidas de gala, se reunió para ver el espectáculo de la caída del duque. El duque Víctor, pálido y tembloroso, asistió de pie, obligado a presenciar la demolición de su mundo. Mientras la venta se desarrollaba, Alistair Dubois hizo su entrada. No ofertó por la mansión, sino que esperó el momento preciso. Cuando el lote final, la biblioteca personal y los archivos privados del duque salió a subasta, Alistair pujó. El duque lo miró con terror. Sabía que sus diarios y papeles personales contenían la prueba de la patente robada y la difamación de Thorne. Alistair ganó el lote por una suma astronómica. Se acercó al duque. «Duque Víctor», declaró Alistair con una voz que resonó en el silencio, «estos documentos no tienen precio. Los conservaré como prueba de que, en esta era, la ciencia y la verdad valen más que el título». El duque se encogió. Su derrota era absoluta y pública. Capítulo 18. La exposición de la verdad y la caída del tirano. El último golpe de Elías no fue la quiebra, sino la exposición total del secreto. Utilizando los archivos que acababa de comprar en la subasta, Alistair celebró una conferencia de prensa médica en su propia mansión de Kensington, invitando a la prensa de toda Europa y a los miembros de la Junta del Royal College of Surgeons, los mismos que lo habían condenado. Alistair no habló de finanzas, sino de ciencia y ética. Presentó los cuadernos de su difunto padre junto con los documentos del duque Víctor, mostrando la cadena de evidencia irrefutable del robo de la patente y de la posterior campaña de desprestigio contra el doctor Elias Thorne. Alistair se quitó formalmente la máscara. «Señores», declaró con una foto de Elias Thorne joven proyectada en un moderno proyector de diapositivas. «El doctor Alistair Dubois es, de hecho, el doctor que ustedes condenaron y forzaron al exilio, el doctor Elias Thorne. Fui difamado porque me negué a mentir sobre la muerte de un obrero en las fábricas de un duque que ya había robado el trabajo de mi padre». La sala enmudeció. El escándalo no era sobre el dinero, sino sobre la corrupción moral de la ciencia y el uso del poder social para aplastar la verdad. El resultado fue inmediato. La Junta del Royal College, avergonzada y temiendo una acción legal masiva, restituyó públicamente el título del doctor Elias Thorne con honores y emitió una disculpa formal. El duque Víctor de Beaumont, enfrentando ahora la amenaza de un proceso judicial por fraude y difamación, y despojado de toda su riqueza y estatus, fue declarado un paria. El duque, al borde de la demencia por el terror y la humillación, se retiró de la vida pública, condenado a vivir en la oscuridad que él había impuesto a otros. La venganza de Elias Thorne fue completa, perfecta y moralmente impecable. No mató al duque, lo obligó a vivir con la verdad. La vida del doctor Elias Thorne, ahora oficialmente restituido con su nombre original, no fue un camino de rosas tras la victoria. La venganza había sido ejecutada, pero el precio fue alto. Aunque fue aclamado como un héroe de la ética médica, su exposición pública como el doctor Alistair Dubois y el derrocamiento de un duque lo convirtió en una figura polarizante. Para la élite era un peligroso revolucionario. Para el pueblo era un ícono. Elías se centró en honrar el legado de su padre. Utilizó la inmensa fortuna que había amasado para fundar el Instituto Thorne de Cirugía Avanzada, un centro de excelencia que aplicaba los métodos antisépticos y anestésicos que él había perfeccionado en Viena y que su padre había vislumbrado. El primer acto del instituto fue publicar y validar las patentes robadas por el duque Víctor, asegurando que el nombre del padre de Elias fuera finalmente reconocido por la comunidad científica mundial. La mansión Beaumont, ahora libre de deudas gracias a la venta de sus activos, fue comprada por una fundación anónima, financiada por Elías y transformada en el primer hospital de caridad de Londres con técnicas modernas. La ironía era dulce. La casa de la arrogancia ahora servía a los más humildes, los mismos a quienes el duque había condenado. El duque Víctor,
completamente despojado de su título, que pasó a un primo lejano, y su riqueza, fue confinado en una pequeña propiedad rural. Su esposa, abrumada por la vergüenza, lo abandonó. Vivía en la sombra, torturado por la verdad. Su vida y su humillación fueron un regalo del hombre que él había intentado pisotear. Para Elías, el duque ya no era una amenaza. Era una lección andante sobre el precio de la arrogancia. Lady Clara, aunque liberada del compromiso con Rothsay y de la opresión de su padre, se encontraba en una encrucijada. Había perdido su estatus, su hogar y la decencia de su apellido. No era ni una duquesa ni una paria. Elías y Clara se encontraron una tarde en el Hospital de Caridad Beaumont, la antigua mansión. Clara no estaba allí para disculparse. Estaba allí para trabajar como enfermera voluntaria, honrando la única nobleza que quedaba en su familia, la decencia. «Doctor Thorne», dijo ella, usando su nombre real con respeto, «mi padre está arruinado. El precio de su salvación fue mi hogar. ¿Siente satisfacción?» Elías respondió con una honestidad brutal. «Siento paz, Lady Clara. La paz de haber honrado a mi padre. Su padre perdió su ducado, pero yo le di la vida y le di su libertad. Usted, Clara, siempre ha sido inocente en esta historia. Usted es la única persona en esa casa que me trató con dignidad cuando yo era nadie». Clara le preguntó sobre el anillo de sello de su padre que el duque había dejado en la mesilla. Elías le contó la historia completa del robo de la patente y de su juramento. En ese momento, Clara entendió la verdadera dimensión de la lucha de Elías. «Usted no buscó la venganza para destruirlo, sino para obligarlo a vivir su verdad», concluyó Clara. «Usted es un mejor hombre que mi padre, pero el hombre que me defendió en el baile, ¿existe o solo es el vengador?» Elías sonrió, una sonrisa genuina, liberada del peso del rencor. El doctor Alistair Dubois era el arma. El doctor Elías Thorne es el hombre. Y sí, ese hombre, a pesar de todo, nunca olvidó el único acto de bondad que recibió en el momento de su mayor humillación. El hombre existe, Clara. El vínculo entre ellos era frágil, construido sobre las ruinas de una casa y la confesión de un escándalo, pero era real y profundo, basado en el respeto mutuo. El escándalo del duque de Rutland y el triunfo de Elías Thorne marcaron un cambio sísmico en la sociedad victoriana. Fue un momento de tensión entre la tradición, los títulos vacíos, y la modernidad, el mérito y la ciencia. Por primera vez se demostró que un hombre sin apellido podía derrocar a un intocable con solo el poder de la verdad y el dinero ganado honestamente. Elías, con su fortuna asegurada y su reputación restaurada, rechazó las ofertas de títulos honoríficos de la corona. Su verdadera ambición era la medicina y la enseñanza. Se dedicó a educar a una nueva generación de cirujanos, libres de la arrogancia y la rigidez de la vieja escuela. La relación con Clara creció lentamente. Ella se convirtió en una pieza fundamental en el nuevo Hospital Thorne, supervisando la gestión y asegurando que los pacientes pobres fueran tratados con la misma dignidad que los nobles. Compartían una visión: construir algo bueno a partir de las cenizas de un escándalo. La élite de Londres, que había intentado destruirlos, ahora estaba obligada a buscar sus servicios médicos. Elías operaba a los ricos con una indiferencia profesional, cobrando tarifas exorbitantes que luego inyectaba directamente en su hospital de caridad. Irónicamente, el duque Víctor había sido la herramienta involuntaria para financiar un futuro de equidad médica en Londres. El último acto de Elías como vengador fue asegurarse de que los hijos del obrero Gibbs, cuya muerte había iniciado toda la saga, recibieran una pensión vitalicia generosa del Instituto Thorne. El ciclo de injusticia se había roto. La humillación había engendrado un héroe, y ese héroe estaba ahora listo para construir su propia historia, una historia de amor y legado en la nueva era de Londres. 6 meses después de la exposición, Elías recibió una nota. No era de Clara, sino de la esposa del duque Víctor, la duquesa que había regresado a la pequeña propiedad rural por un último acto de decencia. El duque estaba gravemente enfermo, no físicamente, sino mentalmente.
consumido por la verdad y la ignominia. Él pedía ver al doctor Elias Thorne una última vez. Elías viajó a la propiedad. La casa era pequeña y descuidada, un contraste cruel con la mansión Beaumont. El duque Víctor estaba en la cama, envejecido prematuramente, sus ojos ya sin el fuego de la arrogancia, sino llenos de un vacío gélido. «Thorne», susurró el duque, con la voz apenas audible. «Vine a rogarle, no por perdón, eso es imposible, sino por olvido. Mi vida es una agonía sabiendo que usted, mi víctima, me superó en virtud. Usted me salvó la vida solo para condenarme a esta tortura. No puede, como un último acto de su nobleza, detener su obra caritativa en mi antigua casa. Cada vez que veo la noticia del Hospital Thorne, recuerdo mi fracaso». Elías se sentó al lado de la cama, mirando al hombre que había sido su fantasma durante años. «Víctor, yo no lo estoy torturando. Es su propia conciencia. El Hospital Thorne es el legado de la decencia de mi padre. Usted robó nuestra ciencia y nos vendió al mundo como mentirosos. Yo usé su avaricia para financiar un futuro mejor para aquellos a quienes usted pisoteó. Esto no es mi venganza. Es el equilibrio, duque». Elías se puso de pie, su misión finalmente cumplida. «Usted vivirá, Víctor, porque debe presenciar el bien que ha surgido de su maldad. Nunca habrá olvido, solo la verdad». Dejó al duque a su suerte. La venganza final y más devastadora no era la muerte, sino la realidad. La relación entre Elías y Clara se profundizó en el trabajo mutuo. Ya no era un médico y una dama de la élite, eran socios en la filantropía y la vida. Clara, liberada de las cadenas de su clase, descubrió una alegría en la utilidad que nunca había conocido en los salones de baile. Clara fue fundamental para conectar el Instituto Thorne con donantes internacionales y para navegar las complejas aguas de la política londinense. Ella tenía el conocimiento social, él tenía el mérito y la ciencia. Juntos eran imparables. En un momento íntimo en los jardines del hospital, el lugar donde antes se daban las fiestas más viciadas de Londres, Clara le preguntó a Elias sobre su futuro. «Doctor Thorne», dijo ella, con los ojos fijos en él. «El duque, mi padre, me dejó solo el nombre y la vergüenza. Yo me liberé de mi clase social gracias a su justicia. Pero ahora, ¿qué somos? ¿El médico justiciero y la hija arrepentida?» Elías tomó su mano, su toque firme y sincero. «Somos dos personas que sobrevivieron a una guerra que no iniciamos, Clara. Usted tuvo el valor de enfrentarse a su padre. Yo tuve el valor de enfrentarme al mío, al destino que me impusieron. El amor, Clara, no se encuentra en los salones, sino en la lucha compartida. Yo no busco títulos, pero busco una compañera que sepa que la verdadera nobleza reside en el servicio». Esa noche, Elías le propuso matrimonio. No con un diamante, sino con el anillo de sello de su padre, el símbolo de la honestidad y el legado que había luchado por recuperar. Clara aceptó, sabiendo que se estaba casando con la decencia misma. Su unión sería el epílogo del escándalo, la prueba de que el amor y el honor podían nacer incluso de la más profunda humillación. La boda del doctor. Elias Thorne y Lady Clara Harrington fue el evento social más comentado de la temporada, no por el lujo, sino por la revolución social que representaba. Ningún duque asistió, pero sí miles de personas, incluyendo pacientes, obreros de las antiguas fábricas Beaumont y científicos de renombre. La ceremonia fue sencilla y se llevó a cabo en el nuevo Instituto Thorne, en lugar de una catedral. Era un acto de desafío a la vieja guardia. El matrimonio de un hombre de mérito, sin título, con la hija de un duque caído, era un presagio de la nueva era que llegaba a Londres. La prensa lo llamó el matrimonio de la verdad. Durante el brindis, Elías hizo una declaración que resonó en todo el salón. «Brindo», dijo, levantando una copa, «por la nobleza que no se hereda, sino que se gana con el esfuerzo y la honestidad. Y brindo por mi esposa, Lady Clara Thorne. Ella me enseñó que incluso en la casa del verdugo puede haber una luz de bondad. Nuestra casa será siempre un refugio para la verdad». La vieja élite podía seguir mirándolos con desprecio,
pero su poder era irrefutable. El médico humillado no solo había regresado como héroe, sino que se había casado con la única persona que importaba en la familia de su verdugo, asegurando un futuro de rectitud. Pasaron los años. El doctor Elias Thorne se convirtió en una leyenda viva, una figura que representaba la transición de la medicina del siglo XIX al XX. Sus métodos se estandarizaron, salvando innumerables vidas en todo el Imperio Británico y más allá. Su legado no fue la fortuna, sino el Instituto Thorne, que se convirtió en el principal centro de enseñanza médica, atrayendo a estudiantes que valoraban el conocimiento por encima del estatus. Elías y Clara tuvieron 2 hijos, a quienes criaron con el conocimiento de que su abuelo materno había cometido grandes errores, pero que su historia era una lección de moralidad y perseverancia. La historia de la humillación, la venganza y la redención del nadie se convirtió en una leyenda de Londres. El gran secreto del robo de la patente y de la humillación del médico era ahora un recuerdo histórico que cimentaba la reputación de la familia Thorne. El duque Víctor murió solo, sin recibir el perdón de la élite que lo había condenado por fallar, no por ser malvado. Elías nunca permitió que la venganza se convirtiera en amargura. Su vida fue un testimonio del poder de la decencia sobre la arrogancia. Él demostró que el verdadero poder en la era moderna no estaba en los títulos vacíos, sino en el mérito, el honor y la capacidad de transformar el sufrimiento en un propósito mayor. La catarsis de la historia no residió en la muerte del duque, sino en su supervivencia como testigo de su propia ruina moral. El médico que había sido arrojado a la miseria regresó, no para matarlo, sino para humillarlo con un acto de suprema bondad y luego desmantelar su vida con la verdad innegable. El duque Víctor se había creído intocable. Elias Thorne le demostró que la ambición sin ética es la forma más vulnerable de poder. Elías no solo recuperó su reputación, sino que fundó un legado que corrigió las injusticias de 2 generaciones, asegurando que el nombre de su padre fuera glorificado y que la hija de su enemigo encontrara la paz. La historia del nadie que regresó como héroe para salvar a su verdugo se convirtió en la balada silenciosa de la nobleza victoriana. Un recordatorio para todos los que se atreven a pisotear al débil. El destino siempre cobra, y a veces la persona más humillada es el único instrumento de su propia justicia. Y así, en el corazón de un nuevo hospital que una vez fue el nido de la arrogancia, floreció la verdad. El doctor Elias Thorne había triunfado y Londres nunca volvería a ser la misma. La justicia en el Londres victoriano no se compraba, se negociaba en silencio, y el duque Víctor de Beaumont, que jugó a ser Dios, finalmente recibió el precio de su arrogancia en manos de aquel a quien llamó nadie. ¿Creen que el doctor Elias Thorne fue noble al salvar la vida del hombre que lo destruyó? ¿O debió dejar que el destino hiciera su trabajo? Dejen su opinión en los comentarios. Sus reflexiones son la verdad de esta época. Si no quieren perderse la próxima gran revelación, suscríbanse ahora a Relatos que Conmueven Oficial y no dejen de ver el video que aparece ahora en su pantalla. Hasta la próxima historia.